Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditau Gaudodaye Pushpam Bangtau Shitrau Sam Dautamo Nudau. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y a Sri Nityananda, que son como el sol y la luna. Han aparecido al mismo tiempo en el horizonte de Gauda para disipar las tinieblas de la ignorancia y de un modo maravilloso otorgar bendiciones a todos. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1, texto 2. Nityananda Ham Naumi Sarvananda Karam Param Harinama Pradam Devan Avaduta Shiromanim. Ofrezco mis reverencias a Sri Nityananda Prabhu, el Señor que concede a todos la felicidad más elevada, entrega los santos nombres de Hari y es la joya cimera entre los Paramahansas Avadutas. Sri Nityananda Dastaka. 8 plegarias en alabanzas del Señor Nityananda por Srila Vrindava Das Thakur. Traducción de Srila Gaur Govinda Swami. La cara de Sri Nityananda Prabhu es más hermosa y refrescante que la luna de otoño. El resplandor procedente de su cuerpo es sumamente hermoso. Siempre se mueve como un elefante enloquecido, pues siempre está embriagado con Krishna Prema. Siempre se muestra arrebatado por el Krishna Prema. Su cuerpo es energía espiritual completamente pura. Siempre tiene una cara sonriente. Sus ojos son muy volubles, moviéndose de un lado a otro. Su mano de loto lleva siempre un bastón resplandeciente. Sí, ese es Sri Nityananda, que mediante los golpes de ese bastón destruye todas nuestras reacciones de Kali Yuga. Debemos refugiarnos en Sri Nityananda y llorar por la misericordia de Sri Nityananda. Él es la raíz del Krishna Prema Bhakti, Kalpataru, la raíz del árbol de la devoción amorosa a Krishna. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz del Krishna Bhakti Vriksha. Sri Nityananda Prabhu es la reserva de todas las velocidades trascendentales. Él es la vida misma de todos los devotos. Nadie puede comparársele en todos los 3 sistemas planetarios. Él es muy querido para todos y cada uno. Él es el amado esposo de Sri Vasudha y Sri Janava. Está constantemente absorto en los sentimientos del amor estático, siempre enloquecido y embriagado con esa velocidad del amor, Krishna Prema. Las personas malvadas y tortuosas no le conocen. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz misma del Krishna Bhakti Vriksha. El Señor Nityananda es muy querido por Srimad Gauranga Mahaprabhu. Siempre hace el bien a todo el universo. Está siempre supremamente lleno de bienaventuranza. Es la personificación de la felicidad y bienaventuranzas supremas. Él viene a este mundo material, en este Kali Yuga, para liberar a las personas pecadoras. Su misericordia no tiene límites. Él lleva a cabo Nama Sankirtanam constantemente, destruyendo el orgullo de este espantoso océano de la existencia material. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz misma del Krishna Bhakti Vriksha. El Señor Nityananda dice a Srimad Gauranga Mahaprabhu: oh hermano, ¿qué les ocurrirá a las afligidas y sumamente caídas jivas de Kali Yuga? ¿Qué les sucederá a menos que derrames tu misericordia sobre ellas? Por favor, muéstrales un modo de liberarse mediante el cual puedan aproximarse a ti y alcanzar tus pies de loto. Él siempre se dirige a Srimad Mahaprabhu en estos términos. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz misma del Krishna Bhakti Vriksha. El Señor Nityananda va de puerta en puerta y con las manos unidas solicita a todo el mundo: oh mis queridos hermanos, dedíquense todos al canto del Harinam. Si lo hacéis y siguen mi instrucción, os prometo que cruzaréis este espantoso océano de la existencia material con toda facilidad. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz misma del Krishna Bhakti Vriksha. Del mismo modo que Agastya Muni hizo que todos los océanos se secaran bebiendo el agua que cabe en el cuenco de la mano, él se traga enérgicamente el océano de los sucesivos nacimientos y muertes. Hizo su aparición como a la luna para aumentar el océano de la misericordia para beneficio de las jivas. Con suma facilidad destruye las reacciones de los pecados de las personas más pecadoras y caídas. Es muy querido de los devotos, siempre ocupado en el bien de los devotos. Es como el sol que despeja la oscuridad de los necios ignorantes que descienden debido a sus pecados. En tono mi vayan del Señor Nityananda Ram, la raíz misma de Krishna Bhakti Vriksha. Él siempre está bailando y cantando Haribol, Haribol, pronunciando el nombre de Hari. Siempre está ocupado haciendo Harinam Sankirtanam. Él siempre camina por las
las calles de las ciudades, pueblos y aldeas, posando su misericordiosa mirada sobre sus queridos devotos. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz misma del Krishna Bhakti Vriksha. Se mueve con Sri Gauranga Mahaprabhu, sosteniendo la blanda palma de su mano de loto. Siempre está mirando el hermoso rostro de luna de Sri Gaurachandra y se llena de éxtasis y bienaventuranza. Y Srimad Gauranga Mahaprabhu también contempla el rostro hermoso de luna de Sri Nitai. De este modo, los dos se llenan de bienaventuranza. Él hace de todos los habitantes de los pueblos y ciudades que visita enloquezcan con la embriaguez provocada por su belleza. En tono mi vayan del Señor Nityananda, la raíz misma del Krishna Bhakti Vriksha. Srila Vrindavandas Thakur dice: a quien lea y recite con fe firme este Sri Nityananda Stakam, pronto se le revelará a los pies del loto de Sri Nityananda Prabhu. Estos 8 versos son la esencia del Bhakti Rasa, son el alma de todos los Rasika Bhaktas y la reserva de todas las velocidades. El Señor Nityananda es la esencia del universo, los 3 sistemas planetarios, y mediante su recuerdo te destruyes las reacciones de los pecados de todos los pecadores. Oraciones al Señor Nityananda. Nitai Amar Dayar Abadi, mi muy misericordioso Nitai, por Srila Vrindavandas Thakur. Oh hermanos, la misericordia de mi Nitai no tiene límites. Él viaja de aldea en aldea, ofreciendo premadana a todo el mundo. Él siempre hace bromas con Sri Advaita Acharya. Todo su cuerpo ha enloquecido de amor por Gauranga Mahaprabhu. Siempre está embriagado de Krishna Prema. Y alguien embriagado no camina apropiadamente. ¿Cómo camina? Así, Duliya, Duliya, chale, con los brazos en alto y diciendo Haribol, 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 y derramando lágrimas por sus ojos de loto. Su frente está bellamente adornada con un hermoso tilak y sus rizados cabellos. Su cabello está sujeto con gumya rojo. Un cinturón azul rodea su pecho similar al del león. Sus pies están rojizos. En los enrojecidos pies lleva siempre núpura, que produce un sonido tintineante. Su belleza hechiza a todo el mundo. Él, siempre absorto en prema rasa, sonríe y ríe. Ata, ata, hasa, Vrindavandas canta: el Señor Nityananda Prabhu es mi Prabhu. Él solamente está colmado únicamente de placer. Nitai Guna Mani Amara. Mi Señor Nitai es la joya de todas las cualidades trascendentales. Por Srila Lochanandas Thakur. Se dice que Sri Nityananda Prabhu es más misericordioso, más magnánimo y más generoso que Srimad Gauranga Mahaprabhu. Mi Nitai es la joya de las cualidades trascendentales. Él inundó la tierra, haciendo llegar hasta ella el torrente del Prema. Sri Nityananda llegó a Gaudadesha con un torrente del Krishna Prema. Duvilo Vakata Gana, Dina Hina Base. Lo que eran bhaktas se sumergieron en esa inundación. Primera Vanya. Pero la Dina Hina, las almas caídas y desafortunadas, se quedaron flotando en la superficie. El Señor Nityananda Prabhu ofrece este amor puro por Dios, amor puro por Krishna, sin hacer diferencias. Él distribuye este prema a manos llenas. Nunca hace diferencias. Si alguien es patita o pamara, muy degradado o muy elevado, capacitado o no, nunca hace diferencia. Aunque para Brahma sea muy difícil obtener ese prema, Sri Nitai lo ofrece sin hacer diferencias. Ese prema es Karuna Sindhu, como un océano de misericordia. Nitai rompe las fuertes presas de ese embalse del océano del amor. Asoló ese embalse. Ese océano de amor es un océano de amor ilimitado. Entonces se produjo una enorme inundación. Una enorme inundación. Fue una inundación muy grande. Se inundaron todas las casas. La inundación llegó a todas las casas. Inundó todo el mundo. Lochanan dice: desafortunado aquel que no se refugia en Nitai y no participa en Vayam de Sri Nityananda Prabhu, suplicando en la misericordia de Nitai, pues está suicidándose voluntariamente. Sri Nagar Kirtan, el mercado del santo nombre, por Srila Bhaktivinoda Thakur. Nadiya Grodume Nityananda Mahayam, Pratishaye Mam Hata Jivera Karam. Sri Nityananda Mahaprabhu abrió misericordiosamente un mercado en Nadiya Godruma. En este mercado solo se comercia con el santo nombre. Sradavanjane, Sradavanjane. Pragura Ayabai Magi Evika Viksha. Bolo Krishna, Vayo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Praguraya Naivai Mayeve Viksha. Bolo Krishna, Vayo Krishna, Koro Krishna Shiksha. ¿Cuánto cuesta?
Sradavan Jana He, Sradavan Jana He. Aquellos que tienen fe en el santo nombre y fe en las palabras de Sadhu, Shastra y Guru. Ese es el precio. Fe, Srada. Solo a esas personas se le permite la entrada en el mercado. Ellos pueden comprar y vender el santo nombre. Sri Nityananda Prabhu pide a las personas fieles, a los que tienen fe en el santo nombre, que vengan y lo tomen. Sí, vengan y tomen este santo nombre. Nityananda Prabhu dice, esa es la orden de mi Señor, mi Prabhu, mi amo. Por eso es que vengo hasta tu puerta. Oh hermano, soy un mendigo y esta es la limosna que pido. Repite el nombre de Krishna. Repite el santo nombre de Sri Krishna. Haz Krishna vaya, acepta lo que Krishna nos ha enseñado. Estas son las limosnas que se estoy pidiendo. Aparada sunyaho yeleka Krishna nama. Krishna mata, Krishna pita, Krishna dana prana. Canta este santo nombre sin ofensas. Canta el nombre puro de Sri Krishna. Sri Krishna es la madre. Sri Krishna es el padre. Sri Krishna es la riqueza y los bienes. Sri Krishna es el Señor de mi corazón. Sri Krishna es mi vida misma. Krishna lo es todo. Krishna era samsara koro chadi acharana. Jiva doya Krishna nama sarva dharma sara. Abandona todas tus malas relaciones, costumbres y conductas y entra en el Krishna samsara. La única relación posible es la relación con Sri Krishna. Establece esa relación. Derrama la misericordia sobre todas las jivas aceptándolas como prioridad de Sri Krishna. Y entrégate completamente al santo nombre de Sri Krishna. Esa es la esencia de todo Dharma. Hari Om Tapsat. Jai Nityananda Prabhu ki Jai. Jai Nityananda Ram ki Jai. Jai Balaram ki Jai. Jai Nityananda Balaram ki Jai. Nitai Goranga. Jai Nitai Goranga. Jai Nitai Goranga. Gora Hari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gora Bhakta Vrinda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Vita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Nityananda Vadutendur Vasuda Pranavalava Janavi Jivita Pati Krishna Prema Prada Prabhu Padmavati Sutta Sinma Sachinanda Puryavam Pavonataya Gatatra Raktagora Kalevaram. Nityananda Vadutendur Vasuda Pranavalava Janavi Jivita Pati Krishna Prema Prada Prabhu Padmavati Sutta Sinma Sachinanda Puryavam Pavomato Jagatatra Raktagora Kalevaram. Si Nityananda es la personificación de la bienaventuranza eterna. Nityananda. Él es la luna de todos los avadutas, Vadutendur. Él es el querido aire de Vasudha, su esposa, Vasuda Pranavalava. Sri Nityananda es el esposo de Janavi Devi, Janavi Jivitapati. Es el otorgador del amor estático por Krishna, Krishna Prema Prada. Es el maestro espiritual de todos los devotos, Prabhu. Sri Nityananda es el hijo querido de Srimati Padmavati, Padmavati Sutta. Él está completo de opulencias trascendentales. Sriman. Nitai es el hermano más bello de Nimai, el hijo de Sachimata. Sachinandana Puryava. Nityananda Vaduta está siempre lleno de locas emociones estáticas. Vavon Mata. Él es el salvador del universo. Jagatatra. Su constitución corpórea es rojizo dorada. Rakta Gaura Kalevaram. Sila Samabhama Bhattacharya bendijo a todos diciendo que al recitar estos 12 auspiciosos nombres de Nityananda Chandra entre las 6:30 y 8:30 de la mañana, una persona se tornará libre de todas las dificultades y obtendrá la satisfacción de todos sus deseos. Muy pronto tal persona recibirá la misericordia del Señor Gauranga cuando se atraiga por los pasatiempos de Radha y Krishna en Goloka Vrindavan. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tapsa.